Bien, vamos a hablar en esta ecuación del tema número 6, ¿sí? Tema número 6 de biología, que en este caso toca la semilla. Ya habiendo visto los capítulos de la planta, la organografía vegetal, la planta, la cual tiene la raíz, el tallo, las ramas, la hoja, la flor, que es el órgano reproductor de la planta, ¿no? Y dentro de la flor ya se detalla lo que es justamente el fruto, los tipos de fruto que han visto en el capítulo anterior, y ahora vamos a ver el inicio de la planta en sí, la semilla. ¿No? ¿Qué cosa es una semilla? Bueno, nosotros lo conocemos normalmente con el término pepa, ¿no? La pepa o simplemente una semilla. Ahora, hay distintos tipos de semilla, no todos son de aspecto como una pepa o algo duro. Las semillas inclusive pueden ser microscópicas o muy pequeñas y pueden ser blandas, ¿sí? Y la que conocemos normalmente como pepa es dura, pero también pueden ser gelatinosas, ¿no? O inclusive muy sensibles al tacto, de tal manera que estas semillas inclusive se pueden deshacer en nuestros dedos literalmente, ya que son o muy pequeñas o muy sensibles, ¿no? Pero las semillas que normalmente cuando hablamos de este término lo conocemos como la famosa pepa. ¿No? Pero ¿qué cosa es la semilla de cualquier planta? Justamente es el óvulo de la planta ya fecundado. Cuando, cuando este óvulo es fecundado dentro justamente de la flor, esta estructura justamente es la que da inicio a la propagación de la planta propiamente dicho. Dentro de la semilla contiene algo muy importante que es el embrión de donde nace la planta propiamente dicha y esta se desarrolla bajo las condiciones apropiadas. Principalmente, estas condiciones son de temperatura, de humedad, de presencia de agua y presencia de luz solar. ¿No? Entonces, hablemos ahora de la parte más importante de esta semilla, el embrión. Es la planta por nacer, es la planta bebé, vamos a decirle así, o lo que se le conoce como la planta en estado embrionario. ¿No? Acá va a tener todo pequeñito, vamos a decir, todo en miniatura. Es decir, va a tener una raíz, va a tener un tallo, va a tener inclusive pequeñas hojas. O sea, va a ser una planta en miniatura. Estas partes en miniatura van a recibir ciertos nombres. Por ejemplo, la raíz en miniatura se le llama la radícula, ¿no? Es la parte del embrión donde emerge primero, dice acá, una vez fuera se convierte en las auténticamente una raíz propiamente dicho. La plúmula viene a ser una yema. ¿Qué cosa es una yema, chicos? Es una protuberancia, como un pequeño granito, para que me entiendan. Cuando hablamos de yema, este es como un pequeño granito, una pequeña protuberancia. ¿No? Generalmente es de tipo un poco alargada, un poquito alargadita, ¿no? Como una pequeña colita, vamos a decirlo así, o como una pequeña terminación de una raíz, ¿no? La plúmula justamente es esa protuberancia o yema que se encuentra en el lado opuesto a la radícula. En el gráfico ustedes pueden ver, ahí está justamente, la plúmula está arriba y la radícula está abajo. La radícula se va a convertir en la raíz y por lo tanto la plúmula, ¿en qué se va a convertir? ¿En qué creen que se convierta principalmente? ¿Sí? Haciendo analogía, si la radícula que está hacia abajo se va a convertir en la raíz de la planta, la plúmula, ¿en qué creen que se convierta, chicos? ¿En qué creen que se va a convertir la plúmula de esta semilla? ¿Sí? La raíz para hacia abajo y para arriba, ¿qué crece? Principalmente. A ver, ¿qué crees? ¿Quién? El tallo. El tallo, muy bien, Danay, el tallo. O sea, la plúmula es el tallo en miniatura, el tallo embrionario, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí está la plúmula. Es opuesta a la radícula, ojo, y luego se va a convertir en un pequeño tallo. ¿No? El hipocótilo es el espacio que está entre la radícula y la plúmula. Entonces, ustedes viendo acá el gráfico, el hipocótilo está acá, en el centro. Esa, esa pequeña, ese pequeño espacio se llama el hipocótilo. El hipocótilo. Y los cotelidones son las hojas embrionarias, es decir, las hojas bebé o las mini hojas, ¿no? Sirven como reserva alimenticia, es donde está el alimento, y de acuerdo al número de cotelidones, la planta puede clasificarse según esta característica propiamente dicha.
Ya, muy bien. Entonces, dos tipos de plantas o dos grandes grupos de plantas, perdón, de semillas se van a clasificar según justamente el cotiledón, que son las que son las mini hojas, ¿no? Las hojas bebés, ¿no? En este caso. Muy bien. A ver, a ver, un momentito, por favor. Listo. Tenemos aquí los monocotiledones y los dicotiledones. El término mono, ¿se acuerdan en lenguaje qué significa mono? Uno o único, ¿no? Entonces, monocotiledón es que tiene un cotiledón, ¿no? Con un solo cotiledón, por ejemplo, los cereales, las palmeras, los lirios, los tulipanes, las orquídeas tienen un solo cotiledón, o sea, una zona donde va a crecer las hojas. En el gráfico ustedes de abajo van a observar que el cotiledón es la zona donde se reserva la comida de la semilla, ¿no? La zona, vamos a decir, la zona blanda de la semilla. Y luego los dicotiledones es cuando hay más de uno, en este caso dos cotiledones, dos, dicotiledones, hay dos cotiledones y aquí se encuentran la mayoría de las plantas angiospermas. ¿Se acuerdan el término angiospermas? ¿Cuáles son las angiospermas? ¿Se acuerdan qué cosas son las plantas angiospermas? ¿Qué cosas son las plantas angiospermas? ¿Se acuerdan? A ver, bueno, a veces es un poco difícil acordarse esta parte. Las plantas se dividen en dos grandes grupos, plantas con flores y plantas sin flores, ¿sí? Las plantas con flores son justamente las angiospermas, ¿sí? Dentro de este grupo están todas las plantas que normalmente conocemos, ¿no? Y dentro de estas plantas con flores, vamos a tener plantas con frutos y plantas sin frutos. Plantas con frutos o que tengan esto justamente están dentro de estas, las angiospermas. Las que no tienen frutos son las gimnospermas. Es decir, podrá haber flores, pero no hay fruto, ¿sí? Es decir, las flores botan las semillas. En cambio, las angiospermas, hay flor, pero sí botan fruto, lo que conocemos con nosotros como las frutas, ¿no? En la cual dentro hay semillas. Esa es la diferencia entre una gimnosperma, donde no hay fruto, y una angiosperma, ¿ya? Para que recuerden un poco eso. Ok, vamos a hablar ahora del término que se llama la parte donde se reserva el alimento. Si bien el cotiledón es donde está almacenado el alimento, este alimento recibe el nombre de albumen y está compuesto principalmente de azúcares. Estos azúcares son justamente el almidón para la planta. Y la planta, justamente este almidón, se va a convertir en lo que cuando llegue a ser adulta, en un ciclo, el ciclo de Krebs, en este caso, donde se va a realizar un proceso muy importante para la planta, la fotosíntesis en este caso. Y este proceso de fotosíntesis, aparte de que da CO2 a la planta, genera reservas de azúcares, que en este caso son de forma de almidones. En el caso del ser humano, estos azúcares, ¿cómo se llama? Glucógeno, o en el cual se va a convertir en la famosa glucosa o el azúcar del ser humano, ¿no? El cual le da energía al ser humano. Análogamente, este almidón es el que le da la energía a la planta. Y esto es a través de un proceso, en el caso del llamado ciclo de Krebs, que esta es parte de la fotosíntesis y cuyo objetivo es dar energía a la planta para que esta sobreviva, ¿no? Este almidón es el alimento de la planta en sí. Es lo que, por eso se dice, ¿no? Que las plantas son autosuficientes, ¿no? Que generan su propio alimento, ¿sí? Son autótrofas. Nosotros somos heterótrofos, los animales, pero las plantas son autótrofas, generan su propio alimento a través del proceso llamado fotosíntesis, el cual se desarrolla en las hojas y principalmente, y si no tienen hojas las plantas, se hacen en el tallo. Es el segundo lugar donde se hace fotosíntesis, en caso que no hubiera hojas, ¿no? Que son pocas las plantas, pero existen como el cactus, ¿no? Que no tiene hojas, pero sí tiene tallo y ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Volviendo al término del almidón, es el alimento y esto es a través de un proceso, como le digo, llamado el ciclo de Krebs y en el cual este ciclo de Krebs convierte los azúcares en este almidón, que es energía, a través de
de este proceso del ciclo de Krebs y se obtiene algo llamado el ATP, que es adenosín trifosfato, es justamente la parte química de este almidón, el que le da la energía propiamente dicho a la planta para que pueda sobrevivir. ¿Sí? Eso, el término ATP, el ciclo de Krebs, lo vamos a ver más adelante en los capítulos justamente de esta parte de biología, cuando hablemos ya internamente de los ciclos de las plantas propiamente dicho, y vamos a ver el ciclo de Krebs propiamente dado, y ahí vamos a hablar del ATP, ¿no? Que es adenosín trifosfato. Ok, pasemos a la parte de la germinación. ¿Qué cosa es la germinación? Es cuando la semilla empieza a activarse. La semilla puede estar dormida, como se dice, o pasiva, o en estado pasivo, porque no ha sido activada. ¿Cómo se activa una semilla? Por ejemplo, ¿cómo se activa una semilla? ¿O cómo se germina una semilla? Tiene que tener ciertas condiciones, como la temperatura, la humedad, la luz solar, ¿no? Principalmente esas son las condiciones que tiene que tener una semilla para que se active. Mientras no tenga esas condiciones, la semilla está en estado pasivo, es decir, no va a crecer, no va a germinar, no va a salir una hojita, nada, nada, va a estar ahí. Y en esta etapa pasiva es comestible. Por ejemplo, cuando nosotros comemos plátano, estamos comiendo semillas de plátano también. Esas son unas semillas muy pequeñas que no nos damos cuenta, son esos puntitos negros que en el centro del plátano se encuentran. Está a lo largo de todo el plátano en el centro, está a lo largo del centro. Comas una pequeña parte, comas una gran parte, chicos, se están comiendo semillas de plátano, pero están en estado pasivo. Ahora, si yo quiero obtener plantas de plátano, esos pequeños puntitos negros, que son las semillas, tengo que juntarlos en varios conjuntos y hacer mi germinación. ¿Cómo? Echándole agua que esté dentro de una tierra adecuada, tierra para sembrar, como se le conoce, tierra de chacra, a una temperatura adecuada y que para que sea la germinación. Entonces, la germinación es la activación de una semilla, el estado activo de una semilla. Mientras esté pasivo, la semilla puede ser comida, es decir, está en estado comestible o pasivo, como se le conoce. Hay algunas semillas que por su tamaño normalmente no las comemos. Por ejemplo, la semilla de un mango. ¿Podemos comer la semilla del mango? Es muy grande, ¿no? Es la pepa, ¿no? La semilla de, por ejemplo, de una manzana es relativamente mediana, ¿no? Y normalmente a veces no la comemos, pero hay personas que sí se la comen. No es que te va a crecer una planta de manzana, no, porque todavía tienes que activarla. Esa semilla, esas pepitas negritas, hay que echarle en tierra, hay que echarle agua y recién a una temperatura adecuada se va a germinar, es decir, se va a activar. Ahora, esta activación del estado pasivo a estado activo tiene dos formas. La más conocida se llama germinación epigea, es decir, lo que vemos normalmente, una planta que ha salido, es decir, ahí vemos el tallo, vemos las hojas, vemos las flores, vemos el fruto. Eso se llama germinación epigea, es cuando el cotiledón emerge del suelo y se crece ya y crece normalmente este hipocótilo. El hipocótilo crece, que se forma, este hipocótilo que cosa era un tallo en miniatura, ¿no? El tallo bebé o tallo embrionario. Y este hipocótilo crece, crece y se convierte en lo que conocemos como el tallo. Eso es justamente la germinación epigea. ¿Cuáles son, por ejemplo, las germinaciones epigea? Pueden darse en todas las plantas que conocemos, que vemos normalmente en un jardín o en una chacra. Normalmente esas plantas, por ejemplo, la lechuga, la cebolla, principalmente, ¿no? La manzana, el plátano, el mango, ¿no? Principalmente. Pero hay también una germinación hipogea, es decir, la planta crece dentro de los suelos, permanece enterrada. La gran mayoría de plantas solamente va a salir a la superficie pequeñas hojitas o pequeñas partes de estas ramificaciones del hipocótilo. Unas pequeñas ramificaciones que son pequeñas hojas que al final se convierten en hojas más gruesas y esa es la que está sobresaliendo. Por ejemplo, tenemos aquí los cereales, ¿no? Los cereales que están enterrados, el trigo, el maíz, la cebada, están enterrados principalmente, ¿no? Y son esta germinación hipogea, la cual justamente normalmente no vemos así nomás, generalmente vemos la epigea,
pero esta hipogea está dentro de la superficie. Este tipo de propagación está presente, como le digo, en todos los cereales, ¿no? El trigo, maíz, cebada, ¿no? Como ven ahí, está dentro, está enterrado, y ahí pueden observarlo en el gráfico. Ok, como pueden ver, es un tema muy interesante, muy corto, ya es la última parte de ello, porque ya vamos a entrar en el siguiente capítulo, que es la botánica económica, es decir, cómo podemos industrializar las plantas según sea su clasificación. Muy bien, en la página número 118 vamos a ver la retroalimentación y vamos a completar. Dice acá, página, como les decía, la página 118. A ver si están con su libro a la mano para que puedan completar, ¿no? La es el óvulo maduro luego de la fecundación. Justamente, ¿de qué tema hemos hablado? ¿De qué tema hemos hablado hoy, el día de hoy? En este tema número 6. Y esa es la respuesta a esta primera pregunta. La, la, muy bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta acá en la 1? Página 100, La semilla. 118. La, La semilla, profesor. la semilla, claro. Muy bien, Danay, muy bien, Gabriel. La semilla. A ver, voy a ponerlo esto en un Word para poderlo contestar. Ya está. A ver. Entonces, aquí vamos a hacer la retroalimentación. Habíamos dicho que la 1, ¿qué cosa es el óvulo maduro de la planta? O sea, cuando se está maduro, es en este caso, la semilla. La semilla. Listo, sería la respuesta en esta parte. Existen dos tipos de germinación, dice acá. Bueno, justamente la que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué germinación sería? La epigea y la hipogea, ¿no? La epigea y la hipogea, justamente lo que acabamos de ver, esta germinación. Germinación epigea, ¿no? Y la otra es la hipogea. Y esa sería la respuesta en esta parte, ¿no? Ahora vamos a ver, acá sería la epigea, epigea, y la hipogea. Hipogea, muy bien. Ahora, las partes del embrión. Bueno, acá hay varias partes, ¿no? Comenzamos por lo que es la raíz, bueno, está acá la respuesta, esta parte, en la página 116, acá está. El embrión tiene una, dos, tres, cuatro partes. Tenemos la radícula, que es la raíz embrionaria, la plúmula, que es el tallo, el hipocótilo, que es el espacio entre la plúmula y la radícula, y los cotiledones, ¿no? Entonces acá vamos a contestar. Primero tenemos la parte del embrión, tenemos la radícula. Luego tenemos la plúmula. Plúmula. Tenemos el espacio que entre la radícula y la plúmula, que es el hipocótilo. Hipocótilo. Y por último, y cotiledón, ¿no? Los cotiledones. Cotiledones. Entonces vamos a ponerlo, acá dice la radícula, la plúmula, el hipocótilo y los cotiledones.
A ver, a ver, completemos. La radícula, la pluma, el hipocótilo y los cotiledones. Ya está. Y la última parte dice, ¿la radícula qué origen? ¿A qué La origen? raíz. A la raíz. Muy bien. A la raíz. Listo. Muy bien. Vayamos a los... A ver, veamos acá la respuesta. A ver, sería la raíz. La raíz. Listo, esas son las respuestas. Da origen a la raíz. Muy bien. En la página 118, si continuamos ahí. Muy bien, la página es la página 118. A ver, vamos a... Acá está. En el mismo libro, la página 118, nos pide, dice, observa la imagen y menciona qué tipo de germinación es. ¿Está la planta dentro o fuera del suelo? Fuera. Está fuera. Si sale o fuera, que es lo común normalmente que vemos la planta, hemos dicho que la germinación epigea. Entonces acá la respuesta sería germinación epigea. Vamos a ponerlo acá. Para poner la respuesta, ¿no? Es fuera. La germinación epigea. Entonces acá está fácil. Como está fuera, es germinación epigea. Epi fuera. Si es hipo, es dentro. Ahí está. Entonces acá sería esta la respuesta. ¿Y ya está? Ok. Germinación epigea. Está. Listo. Por último, y no menos importante, tenemos en la página 119 lo que es los ejercicios. Ok, aquí
Si nos damos cuenta, acá comienza el ejercicio número 11. Quiere decir que acá faltan 10 preguntas. 10 preguntas iniciales. Bueno, ya, no hay ningún problema. Ya está. Vamos a responderlos todos. Con lo cual no habría prácticamente tarea, así que vamos a hacerlos todos. Acá está. Listo, ahora vamos a responder para terminar esta parte. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Ya está. Pregunta número 11. Dice, el tejido de la semilla que tiene una función análoga con el vitelo del embrión de los animales es. Bueno, si nosotros leemos en la parte de lo que es lo que es la semilla, ¿no? Si bien dice que es el óvulo maduro luego de la fecundación, la semilla es una estructura mediante la cual las plantas se propagan, una semilla contiene un embrión, la cual se puede sembrar una nueva planta bajo condiciones apropiadas. ¿Sí? Ahora, esta, esta, este, esta cubierta que nos hablan, justamente se le conoce como a ver, vamos a mostrar el gráfico aquí. Dice que la que cubre a la semilla es justamente esto de acá. ¿Sí? Es la cubierta. Esta cubierta, justamente, es la que va a dar protección a este cotiledón, a esta semilla, eh, justamente, va donde se reserva y donde está contenida, es la reserva alimentaria, ¿no? De ello, ¿no? Y todo esto que conserva el cotiledón, ¿cómo se llama? Según lo que estamos viendo acá, el endospermo o albúmen, ¿no? Y esa sería la respuesta en esta primera pregunta, ¿no? La pregunta número 11. El tejido de la semilla que tiene función análoga al vitelo del embrión, o sea, que protege al embrión, se llama justamente el endospermo. Entonces acá vamos a endospermo o también conocido como justamente albúmen, ¿no? El endospermo o albúmen. Muy bien. La 11, la A. Listo. La planta del maíz en la primera etapa de su vida se desarrolla de la tierra, del endospermo, del cotiledón, la planta madre, del sol y del aire. A ver, acá recuerden que al hablar el término desarrollo, quiere decir que va a crecer. Y existen dos tipos de crecimiento. Obviamente el crecimiento es la germinación. La germinación se puede dar dentro de la Tierra o cuando ya sale fuera de la Tierra, o sea, del sol y del aire. Cualquiera de estas dos puede ser la respuesta. Dice en la primera etapa de su vida. Y estamos hablando del maíz. ¿Y el maíz qué cosa es? ¿Qué cosa es el maíz? ¿Es un cereal? ¿Es algo? ¿Qué hemos indicado de ello? El maíz, si vemos en los tipos de ello, es un cereal. Y por lo tanto, la germinación es hipogea, es decir, dentro de la tierra. Por lo tanto, acá será la tierra la respuesta. Si hubiéramos hablado de la cebolla, la lechuga que se desarrollan fuera, entonces ya sería del sol y del aire, fuera de la tierra, ¿no? Sería la respuesta a la letra A. Se desarrolla de la tierra, dentro de justamente ello. Y lo podemos completar, corroborar acá. Acá está. La germinación hipogea se da en las semillas de todos los cereales, trigo, maíz, cebada, etcétera. Justamente ahí está la respuesta.
en su primera etapa, o prácticamente casi todo, es la germinación hipogea, está dentro de la tierra, ¿sí? Dentro de la tierra. La respuesta es la letra A. 13. Los cotiledones, es decir, el alimento, permanecen enterrados solo, la pluma sale a la superficie. Este tipo de germinación, si está dentro de la tierra, ¿cómo se llama? Si está dentro de la tierra. La semilla, el cotiledón, dentro de la tierra. Se llama hipogea. La letra B sería la respuesta en la número 13. 14. Las plantas de tipo angiospermas, o sea, la que estamos viendo, que no vemos, debajo de la testa hay otra cubierta llamada, profe, ¿qué cosa es la testa? La testa viene a ser como la cabeza, la parte principal, ¿no? La parte principal, la testa o la cubierta en este caso, y está debajo de la testa o la cabeza, como quieras llamar, se encuentra lo que es vamos a ver, la parte, ¿cómo les digo? ¿Cómo se llama esta parte? La parte protectora, ¿no? La parte protectora, ¿no? Debajo de la cabeza, ¿no? Debajo de la cabeza. Esta cubierta está justamente conformada por lo que se conoce como tegumen o tegumento, ¿no? Esta cubierta, la testa, es justamente, debajo de la testa está el tegumen, que es lo que es una capa, vamos a decirlo así, como bueno, es una pequeña partecita de la semilla, en este caso como la plúmula, como la radícula, el cual justamente está esta parte de ello, ¿no? La testa. Ok. Tenemos, a ver, el tegumen o tegumento es la capa protectora. A ver, esta pregunta está. En las plantas angiospermas, o sea, lo que conocemos debajo de la testa, este término no lo hemos visto en el libro, pero, como pueden ver, el único gráfico de la semilla es esta. Debajo de la testa. Entonces, acá debe haber justamente un sinónimo de ello. La testa se le conoce como la cabeza. La cabeza, justamente, testa en italiano, bueno, es un término italiano, eh, es justamente a la testa, a la testa, la testa es la cubierta, ¿sí? La testa es la cubierta y debajo de la testa, que está justamente, está el cotiledón, está debajo de la testa, que podemos encontrar también la plúmula, la radícula, ahí está, el epicótelo y ello. Acá lo voy a mostrar. Listo, acá está, la testa. Si hacemos la semejanza con lo que hemos visto en el libro, la testa viene a ser esta cubierta, la cubierta o la testa. Y debajo de la testa tenemos a la plúmula, tenemos al epicótelo, tenemos al hipocótilo y tenemos a la radícula. ¿Cuál de estos términos está ahí? Principalmente debajo de la testa está la plúmula. Y contenido dentro protege, la testa lo protege al cotiledón. Vemos qué es lo que está acá. El albúmen no, la radícula, el hipocótilo, ¿no? Sería en este caso el hipocótilo. El hipocótilo, también la radícula está debajo de la... Debajo de la testa hay otra cubierta. Otra cubierta. No están hablando de ello, otra cubierta. Dentro de la testa, otra cubierta. Tenemos otra cubierta que haya. Tenemos...
Pero vamos a ver qué alternativas hay. Epispermo no. El tegumen, el tegumen, mm, pero tegumen o tegumento es lo que justamente se conoce como el albúmen el albúmen es todo esto. La radícula es parte de para la raíz, el epicótilo es la parte, o la plúmula, el hipocótilo, y a ver, vamos a ver. Porque acá en el gráfico, chicos, tenemos la cubierta que es la testa, está ahí la plúmula, la radícula, el micropótilo, el cotiledón. Entiendo yo que hay otra capa protectora cerca, aparte de ella, quizás que recibe otro nombre que, bueno, no está acá mencionado. A ver, tenemos acá, a ver, voy a buscarlo acá, sí. Mm, mm. Bueno, no hay una información exacta. Ajá, el tegumen. El tegumen o tegumento es el tejido que protege justamente a las plantas, ¿no? Están cubiertas por un tegumento, ajá, y están debajo justamente lo que dice, debajo de la testa. Entonces sí era la respuesta que había indicado inicialmente. Es el tegumen o tegumento, en este caso de la planta. La capa protectora es otra cubierta. Ahora, si me dijeran qué parte está debajo de la testa, hay varias partes, ¿no? La radícula, el hipocótilo, pero en este caso me están hablando de otra cubierta, otro recubrimiento que está debajo de la testa o la cubierta es el tegumen. Ok, 15. Dice, la plúmula es una yema o una protuberancia que se encuentra al lado opuesto de la radícula, ¿no? En la plúmula, que es como el tallo, está opuesto a que es la raíz, a la radícula, ¿no? En este caso la 15, la letra E. Ok, entonces repasando, la 11 la A, la 12 la A, 13 la B, 14 la B, tegumen, 15 la E, radícula. 16, órgano vegetal que económicamente importante del maíz, la manzanilla y la papa respectivamente. Bueno, esto es una pregunta más que todo de tipo aplicativo, ¿no? ¿Cuál es la parte económica importante? Comencemos por buscar lo que es la manzanilla. La manzanilla normalmente, ¿cuál es lo importante? Las hojas para hacer justamente la esencia de manzanilla, ¿sí? Pero también son las inflorescencias o la flor, ¿no? También, ¿no? Las flores también se utilizan para lo que es lo que es las esencias. En el caso de la papa que está al final, qué es lo que económicamente sirve? O sea, toda la papa en sí es el tubérculo propiamente dicho, ¿sí? O también podemos hablar de la raíz de la papa, ¿no? La raíz de una papa es justamente el tubérculo en sí, propiamente dicho. Y en el caso del maíz, que es lo que es ello, ¿cuál es lo que se sirve del maíz, ¿no? En este caso viene a ser el fruto propiamente dicho, ¿no? Es el fruto propiamente dicho del maíz, o sea, la propia, de que nace este fruto de la flor, ¿no? Del maíz, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, dicho esto, el maíz propiamente dicho es en sí la semilla. En este caso, sería o raíz para la papa o tubérculo, ¿no? Pero la parte, ¿cómo se llama esa parte? El tubérculo es propiamente la papa en sí, el fruto,
pero la parte de la planta que sirve de una papa es donde crece la papa, ya. Entonces es el tubérculo de la raíz sería prácticamente lo mismo. Y aquí hay una clave, la inflorescencia. La inflorescencia viene a ser justamente las flores, ¿no? La flor de la manzanilla es la esencia en sí para hacer los filtrantes. Y en el caso del maíz, la semilla del maíz, o sea, el fruto propiamente dicho, es lo que es la parte comercial. Entonces acá sería la letra A. 17. ¿Qué parte de la semilla sirve como reserva nutritiva al embrión contenido? En este caso es el endospermo, ¿no? O el albumen. El endospermo o el albumen donde está dentro contenido el cotiledón, ¿no? ¿Recuerdan que vimos esto? Acá, el endospermo, donde está la reserva alimentaria. El endospermo. 18, para terminar, 18, las semillas se producen luego de la maduración la semilla se produce luego de la maduración no puede ser la semilla fecundada da origen ya a otra planta. La semilla propiamente dicho es justamente la definición que hemos visto, es el óvulo maduro luego de la fecundación, o sea, es el óvulo fecundado, ¿no? Entonces acá sería el óvulo fecundado. Acá en la A dice ovario, eso ya es, ovario es otra parte, no es el óvulo, el ovario no se fecunda, sino el óvulo. El ovario produce los óvulos dentro de la flor. 19. ¿Cuál de los frutos presenta germinación hipogea? O sea, dentro. El maíz. El maíz, ¿no? El maíz. Por último, al cotiledón se le conoce con el nombre al cotiledón se le conoce como el nombre o la parte la parte que está el almacén de comida, se le conoce ¿con qué otro nombre? A ver, si vemos el gráfico, el cotiledón está acá, ¿sí? Y acá decimos, los cotiledones, hojas embrionarias, sirven de reserva alimentaria. De acuerdo al número de cotiledones, las plantas tienen cierta clasificación. El cotiledón es las hojas embrionarias y sirven de reserva alimenticia. Entonces, si decimos que es la reserva alimenticia el cotiledón, ¿cuál es otro nombre que se le da a la reserva alimenticia? Se da a endospermo o el albumen. Por lo tanto, el endospermo o el albumen. La respuesta sería justamente endospermo. Pero ojo, es donde se encuentra. Pero acá la pregunta es, ¿el cotiledón se le conoce con otro nombre? A ver, acá está la clave. El cotiledón, ¿también cómo se le conoce? Como hojas embrionarias. Ese es el otro nombre que se le da al cotiledón. Justamente acá está la respuesta, la letra A, hojas embrionarias. De no haber esa respuesta, el endospermo sería una respuesta un poquito más adecuada, ¿no? Hoja embrionaria. Muy bien, chicos. Entonces repasamos finalmente la 11, la A, la 12, la A, la 13, la B, la 14, la B, la 15, la E, la 16, la A, la 17, la C, la 18, la B, la 19, la E, maíz, y la 20, la letra A. Ok, chicos. Yo les mando la grabación y también voy a mandar voy a hacer una pizarra del resumen de esto con las alternativas también para que lo puedan copiar en su cuaderno y tengan ahí el tema 6 ya terminado. Muy bien, gracias por su atención. Estamos en contacto, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, chicos. No, Hasta profe. luego, profe. Bye, bye. Gracias. No, profe. Hasta luego, chicos.